Ya, aleluya. Es maravilloso, ¿verdad? Cuando alabamos al Señor, nos quedamos como con la expectativa de que quizás Dios quiera más de nosotros a través de la alabanza y la adoración. Porque a mí se me seca como que todo esto, porque yo quiero como que seguir alabando al Señor. Así es que le damos gloria a Dios por la maravillosa experiencia de alabarlo. Oh Santo, gracias, gracias. Gloria a Dios. Se me acaba de romper la correa, pero no se preocupen que el pantalón me queda ajustadito. Amén. Y no es porque estoy gordito, ¿sabes? Estoy bajando, es que parece que la forcé mucho y las excusas tan buenas, ¿verdad? Alaba, gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en esta noche. Los que pudieron llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Sabemos que algunos hermanos tuvieron algunos problemas, vamos a estar orando ahorita por ellos. Amén. Pero queremos en esta noche ya, dejando a un lado algunos temas que hemos estado hablando hace diría yo, un mes y medio atrás, estuvimos hablando de algunos temas de importancia para la iglesia. Amén. Estuvimos enseñando temas que son de importancia para la salud de la iglesia. Pero quisiera en esta noche dar comienzo, alabado sea Dios, amén, a un nuevo tema, una nueva enseñanza, que es de vital interés, amén, para nosotros como creyentes y para la iglesia, amén, de vital importancia, alabado sea Dios. Y yo digo vital porque, como en la salud, usted sabe que hay condiciones que pueden afectar nuestra salud y pueden afectar el cuerpo, que podrían ser importantes y requieren de nuestra atención. Amén. Hay condiciones que nos pueden afectar, nos puede dar una monga, nos puede dar un catarro, nos puede alguna cosa provocarnos alguna infección en alguna área del cuerpo, amén. Una picada de un mosquito, cositas así, ¿verdad? Que son de interés y nos pueden preocupar. Pero hay condiciones que también pueden afectar el cuerpo. Hay condiciones y hay enfermedades que pueden afectar el cuerpo y que requieren mucha más atención que un catarro. Mucha más atención, amén, que el dolor de una rodilla. Mucha más atención que la picada de un mosquito. Podría ser una condición cardíaca, podría ser una condición pulmonar, podría por alguna razón, algún motivo estar comprometido el hígado, amén, o haber alguna infección renal. Y todas son condiciones que requieren mucha más atención porque son condiciones que pueden ser vitales. Amén, ¿estamos de acuerdo? Usted sabe de lo que estamos hablando. A usted le da un catarro y no va al médico. A usted le duele una uña, el dedo y no va al médico. Pero a usted le da una taquicardia y rápido va al médico. Amén. Usted no puede respirar y rápido va al neumólogo. Amén. Usted tiene problemas con ir al baño por alguna razón, algunos días, o tiene algún sangrado, usted rápido va al médico porque usted sabe que es algo de vital importancia eso que está ocurriendo y que requiere que yo no sea, ¿verdad?, un poco dejado con eso, sino que preste mucha atención. Porque puede estar comprometida la vida. Alabado sea Dios. Y yo no sé si usted sabe que hay condiciones y hay circunstancias en la vida tuya como creyente y en la vida de la iglesia que son también determinantes. Hay cosas que la iglesia tiene que atender porque son determinantes. Y cuando yo digo la iglesia, hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero estoy hablando en particular a cada uno de nosotros como creyentes. Como creyentes hay cosas que nosotros tenemos que atender porque son determinantes en tu relación con Dios. No sé si usted entiende lo que estamos hablando o le puede dar la importancia que esto tiene. Hay cosas en tu servicio a Dios, hay detalles en nuestra relación con Dios que nosotros las tenemos que considerar
y ser diligentes en ellas, porque pueden ser determinantes en mi relación con Dios y en la relación aún más de Dios conmigo. Una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es la relación de Dios conmigo. Porque nosotros podemos dar por sentado muchas veces nuestra relación con Dios. Y yo sé, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, muchas veces damos por sentado nuestra relación con Dios. Pero ¿y la relación de Dios con nosotros? Y de la manera en que Dios nos está viendo, tú y yo vamos a ver a Dios siempre igual. Tú y yo vamos a ver a Dios como el Dios grande, poderoso, el proveedor, el Dios que me ayuda, el Dios que me resuelve, el Dios que me saca del hoyo. Pero ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Nos hemos hecho esa pregunta, nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo Dios me está viendo a mí como iglesia? Como creyente, como hijo de Dios. Yo creo que sería bueno que nos hagamos esa pregunta de vez en cuando. Dios siempre te va a dar el grado a ti. Estamos nosotros dando no el grado que Dios espera de nosotros, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, que hemos conocido a Dios, que hemos conocido el amor de Dios, que hemos conocido la misericordia de Dios. Estamos corriendo de la manera que Dios quiere que corramos, estamos militando de la manera que Dios quiere que militemos, estamos esforzándonos como Dios quiere que nos esforcemos. Yo creo que eso es importante, que nosotros nos lo preguntemos, porque son cosas que podrían ser determinantes en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que utilicemos en esta noche, amén, como punto de partida, alabados a Dios, quiero que utilicemos como principio bíblico para comenzar este estudio del que vamos a estar comenzando a hablar en esta noche, la palabra del libro de Oseas. Vaya conmigo al libro de Oseas, alabados a Dios, vaya al capítulo 4, la escritura que usted conoce. Pues en esta noche vamos a partir de aquí, de esta escritura, para comenzar a hablar, amén, de este estudio que hemos titulado, alabados a Dios, aleluya, conocimiento que nos hace sabios. Yo quiero que tú entiendas algo, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Conocimiento podemos obtener en la universidad, pero la sabiduría proviene del cielo, proviene de Dios. Amén. Y cuando hablamos aún dentro de la iglesia, la sabiduría viene por medio del conocimiento. Cuando tenemos conocimiento de la Escritura, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando tenemos conocimiento del carácter de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, y cuando eso se convierte en una revelación en tu vida, cuando esa palabra, ese logo se convierte en un rema, ve, la palabra de Dios cuando se convierte en rema, entonces esa palabra en tu vida tiene autoridad, tiene poder. Entonces, cuando eso se convierte en una revelación en nuestra vida, entonces esa misma palabra comienza a hacernos sabios. Comienza a revelar en nosotros sabiduría que viene de arriba, que viene del cielo, que no es humana, que no es terrenal, que no es diabólica, que no es astucia, que no es malicia. Es sabiduría de Dios para poder continuar sirviéndole, para poder continuar agradándole, para poder salir de donde Dios quiere que nosotros salgamos. Dios nos da sabiduría. Hay momentos que Dios quiere que tú y yo salgamos de algún lugar. Hay momentos que Dios quiere que tú y yo salgamos de alguna circunstancia. Dios quiere muchas veces que nosotros salgamos de un hoyo, que nosotros salgamos de un desierto. Claro, Dios quiere que tú y yo salgamos. Pero entonces nosotros tenemos la revelación de Dios para poder entender cuando Dios me está diciendo sal. Cuando Dios nos está mostrando el camino para nosotros salir. Amén. Entonces ahí me es necesaria la sabiduría de Dios. Ahí me es necesario la sabiduría que viene de arriba. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Yo dejé la botella de agua en algún lado. Maybe en el baño, Juni, o algo, no sé. Aleluya, cuando pueda me la trae. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y esto lo hemos leído muchas veces. Y yo quiero y le pido a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que tiene aquí una participación demasiado importante en esto que vamos a estar hablando en esta noche, amén.
Espíritu Santo tiene una participación importante en todo lo que se relaciona con la vida de un creyente. Amén. Pero en esta noche, en este tema que estamos hablando, muy en particular, usted va a entender ahorita de lo que estamos hablando. Amén. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que está diciendo Dios ahí. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Hasta ahí. Ya ahí hay una revelación, ¿verdad que sí? Ya ahí Dios nos está mostrando algo. Ya ahí Dios nos está enseñando un principio. Este texto es un principio. Un principio, una ley de Dios, ley de Dios que Dios está estableciendo. La falta de conocimiento y de revelación de Dios en nuestra vida va a producir destrucción. Amén. Mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido, destrucción, porque le faltó el conocimiento, alabado sea Dios. Vemos como Dios nos dice a través del profeta, cómo el hombre a su pueblo Israel, el conocimiento le es un asunto de vida o de muerte. Asunto de vida o de muerte. Y tal vez nosotros podamos pensar, y cuando usted lee, bueno pastor, pero eso se lo estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. En medio de esa controversia que tenía Dios con el pueblo, como se subtitula esa porción bíblica, ¿verdad? Por la condición del pueblo y por la circunstancia en la que el pueblo estaba pasando. Pero si nosotros vamos al principio, si nosotros vamos ahí al versículo 1, ahí en Oseas 4, y leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de algo. Amén. Vaya conmigo un poquito arriba. Y lea conmigo ahí en el 4.1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Amén. Porque Jehová contiende ¿con quién? Con los moradores de la tierra. Ahora eso quiere decir, y Dios está diciendo, que esto que Él va a decir en los próximos versículos, no tenía que ver solamente con el pueblo de Israel, sino que es una opinión de Dios, es un carácter de Dios, que Dios quiere que todo el mundo, que todos los que habitan y moran la tierra lo sepan. Amén. Fíjate que dice, a todos los moradores, Dios contiende con los moradores, aleluya, de la tierra. Y el pueblo de Israel no eran los únicos que moraban en la tierra. Así que esto era una palabra de Dios para ¿quién? Para el pueblo de Israel, no, la palabra de Dios para el hombre. La palabra de Dios para la humanidad. La palabra de Dios para ti y para mí, alabado sea Dios, aleluya. Porque dice ahí, porque no hay verdad, ni hay misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? ¿En el pueblo de Israel? ¿En la nación de Jerusalén? No, en la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, aleluya. Entonces podemos ver como una vez más Dios está diciéndole al hombre, y te dice a ti y me dice a mí, que el conocimiento y la revelación de Dios me es necesario a mí para poder subsistir, para poder vivir. Aleluya. Y yo quiero que usted y yo consideremos algo. Para el hombre puede que no sea importante el conocimiento que usted y yo tengamos. Para tu jefe, o para mi jefe, o para el que te contrata, o para tu vecino, puede que no sea importante tu conocimiento, lo que tú sepas, el grado que tú tengas, o cuánto tú sabes de la vida. Para el hombre no es importante, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos importantes para el hombre. Porque quizá usted y yo no somos importantes para él, al hombre le importa su propia vida. Entonces, lo que los demás sepan o no sepan para poder sobrevivir, al hombre no le interesa. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Amén. Pero para Dios es distinto. Alabado sea Dios, aleluya. Para Dios que nos ama, para Dios que nos hizo, para el Dios que nos llama a sus hijos, para el Dios que nos hizo y dice su palabra a su imagen y a su semejanza.
Ve, para Dios es importante que tú y yo tengamos el conocimiento y que tú y yo consideremos en nuestra vida el conocimiento de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Es más, a Él le es razón, escuche bien, a Dios le es razón de contender con el hombre. Ve, Dios contiende contigo y conmigo cuando tú y yo somos indiferentes al conocimiento. El que usted y yo seamos indiferentes a la palabra de Dios, que seamos indiferentes a conocer a Dios, el que el hombre sea indiferente a saber quién es Dios y a saber cuál es el carácter de Dios y lo que Dios quiere y espera para mí. El que yo sea indiferente a eso, eso me pone a mí en una posición desventajosa con Dios, me pone a mí en desventaja con Dios. Porque Dios no espera del hombre esa actitud. Dios quiere y espera del hombre que el hombre anhele tener el conocimiento de Dios, porque Dios fue el Dios que me hizo. Él es el Dios que me dio la vida. Cuando Él diga se acabó, se acabó. Entonces Dios no puede entender que el hombre sea indiferente. Entonces esto me pone a mí en una posición de desventaja con Dios. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Podremos nosotros, yo le pregunto a usted esta noche, amado, considera esto, ¿podremos tú y yo contender con Dios? ¿Tendremos nosotros alguna posibilidad de poder contender con Dios? De retar a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Resulta una afrenta, alabado sea Dios, un reto a Dios, el que el hombre no conozca ni escudriñe su ley, sus palabras, sus estatutos, sus principios de vida. Para mí, yo entiendo que esto sería una afrenta a Dios. Es como el papá que le regala al hijo un carro. Y entonces el papá le da a este hijo su carro. A los 17 años le compra un carro, a los 18 años tu primer carro, y le da la llave y le dice toma el carro. Y el hijo, una vez que el papá le regaló el carro, al hijo ya no le importa, ni le interesa, ni quiere saber las condiciones que tiene el padre a causa de ese carro que él te regaló. No, tú me regalaste el carro, ahora el carro yo hago lo que yo quiera y me voy cuando yo quiera y salgo cuando yo quiera y regreso cuando yo quiera. Es lo mismo. Así ve Dios al hombre que Dios le ha dado la vida, le ha dado la existencia. Amén. Y entonces quiere y pretende vivir la vida como Él quiere y no ver a Dios o ignorar a Dios, no buscar a Dios. Es lo mismo. Entonces yo entiendo que es una afrenta a Dios y es un reto a Dios. Esto Dios lo va a ver, alabado sea Dios, como una imprudencia del hombre, alabado sea Dios. Alabado sea su nombre, aleluya. Vaya conmigo al libro de Jeremías un momento. Dios ve prudente que el hombre quiera conocer a Dios. Dios ve prudente que el hombre quiera entender a Dios. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 9, versículo 24, aleluya. Mi alma alaba a Dios. 9:24, Yelisa. Y entonces, estos son, alaba. Estos son temas que cuando yo los escucho, yo digo, ¿cómo es posible que los días en que la iglesia se enseña escritura, Biblia, y se discipula y se enseña palabra, no esté la iglesia atestada de gente? No esté la casa de Dios llena de gente. No estemos nosotros deseosos de conocer la palabra de Dios, de conocer el carácter de Dios, de saber cada día más de lo que yo sé. Lo que pasa es que yo sé que hay mucha gente que sabe, ¿verdad? Pero yo quiero saber más y más y más y más. Amén. O habremos ya alcanzado todo el conocimiento. Habremos ya alcanzado toda la sabiduría. Yo creo que es soberbia y es orgullo cuando actuamos de esta manera. Alabado sea Dios, aleluya. Jeremías 9, versículo 24 dice la palabra de Dios. Si alguien se habrá de alabar en algo, dice la Biblia, alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿Qué dice ahí? En entenderme y conocerme.
Ve, eso es lo que Dios ve prudente. Dios ve prudente de ti y de mí, en que haya en ti, en mí, el deseo de entender cada día más a Dios. En conocer cada día más al Dios al que yo le sirvo. En escudriñar su palabra. Eso Dios lo ve como prudencia. Eso Dios lo ve como inteligente. Eso Dios lo ve como humildad. Eso Dios lo ve como mansedumbre. El que tú y yo querramos cada día conocerle más, entenderle más, buscarle más. Aleluya. Al hombre le resulta indiferente, aleluya, tus posibilidades. Al hombre le puede resultar indiferente tus habilidades para poder mantenerte con vida, pero a Dios no. A Dios le preocupa que tú y yo no tengamos todo lo que necesitamos para poder mantenernos en la carrera. Porque Dios no quiere que tú y yo seamos descalificados. Dios no quiere que tú y yo perdamos la carrera. Dios quiere que tú y yo ganemos la carrera. Dios quiere que tú y yo alcancemos la meta, alcancemos el galardón. Ese es el deseo de Dios, aleluya. Entonces Dios tiene problema con el hombre que es indiferente. Y la Biblia me enseña que Dios castiga la indiferencia. Alabado sea Dios, aleluya. Si vamos al libro de Sofonía, vamos a ver lo que Dios dice de esta actitud que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero se está manifestando en nuestra vida. Amén. En el Sofonía, capítulo 1. Alabado sea Dios. Estamos ahí, Sofonía. José, léelo. Sofonía 1, el versículo 12. Amén. Léelo. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén Muy bien. con candilez y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, Aleluya. cuales dicen en su corazón, el Señor me hará bien y mal. Ni hará mal. Está hablando ahí de indiferencia. ¿Alguien tiene la otra versión? Esa muy interesante esa versión. Amén. Bien clara. ¿Alguien tiene la otra versión? Lee la otra versión. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén Con linterna y dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilo. como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, ¿ahí de qué está hablando? ¿De qué está hablando ese texto? Está hablando de la indiferencia del hombre a Dios y a lo que Dios dice y a lo que la palabra de Dios dice. A lo que Dios... ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué está contenido en este libro? ¿Qué está contenido? ¿Sabe qué está contenido ahí? La voluntad de Dios para ti y para mí. Está contenido ahí en la Biblia lo que Dios espera del hombre, al que él hizo y que creó y le dio vida. Ahí dice la manera en que Dios quiere que tú y yo le sirvamos. Ahí dice la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos la vida. Ahí dice la manera en que Dios quiere que tú y yo nos comportemos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Ahí dice justicia, ahí dice amor, ahí dice misericordia. Y eso es lo que Dios le enseña al hombre. Entonces Dios está mirando y dice ahí que viene y buscará aún con linterna al hombre que vive la vida indiferente a lo que Dios dice y espera de él. Indiferente al conocimiento, indiferente a la revelación, indiferente a los principios, a los mandamientos, a los estatutos, a lo que Dios ha establecido. Y muchas veces nosotros actuamos en indiferencia y no nos damos cuenta, pero qué bueno que Dios es amor, que Dios es misericordia y que Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando tú lo estás haciendo y no estás consciente de que estás siendo indiferente a Dios.
Por eso dije ahorita, el Espíritu Santo de Dios tiene una gran participación dentro de esto que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me redarguye y me corrige y me enseña y me hace despertar y despertarme de los laureles y darme cuenta de que no estoy como Dios quiere, que no estoy en el lugar que Dios quiere, que no estoy haciendo lo que Dios espera, que no estoy pensando como Dios quiere que piense. Amén, iglesia. Para que entonces yo corrija. Porque yo no quiero ser indiferente a Dios, yo no quiero ser indiferente a la palabra de Dios, yo no quiero ser indiferente a los principios que son principios de vida. Yo quiero mantener mi vida, y no solo mi vida en este mundo, yo quiero mantener mi vida espiritual, mi relación con Dios como iglesia, como creyente. Amén, iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando tú y yo no queremos o pretendemos ser indiferentes a Dios y queremos y no queremos honrarlo. ¿Cuántos quieren honrar a Dios como Padre? Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Yo quiero honrarle en todo momento porque yo sé que mi vida depende de Dios. Yo cada día le doy gloria. A veces yo ando con Rey mucho. Casi todos los días Rey y yo trabajamos juntos. Rey trabaja conmigo. Y yo le digo a Rey, yo no sé, hermano, yo le tengo que dar tanta gloria a Dios porque yo apenas a veces voy al médico y tendré mis achaques y tendré esto y lo otro, pero aquí estoy. Estoy aquí. A veces como que me quiere dar un catajo y ni me da. La gloria es de Dios. Como que me quiere, pero como que no puede. La gloria es de Dios. Como que ando en un carro malo. Yo le digo al Rey, pero mi carro es bueno. Y todo el mundo le preguntaron al Rey los otros días, mira, y esa Winter, muchacho, esa es leña, ¿verdad? Le dijeron en un parking que le estaba, no. Esta salió buena, muchacho. Y me encuentro gente en la cajetera y me dice, mira, yo tengo esa compuerta de atrás, ¿verdad, Rey? Todo el mundo tiene una Winter yonqueada y la mía está cogiendo y sube para arriba y baja para abajo y corre y no cae y no tiene problemas con nada. ¿Sabe qué es eso? Dios. Ese es el efecto de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es el efecto de tu confianza y tu esperanza puesta en Dios y tu dependencia en Dios. Porque Dios me está mirando y te está mirando a ti y a mí constantemente. Y Dios ve que tú quieres correr. Y Dios quiere ver que tú quieres cumplir. Y Dios quiere ver que tú no te quieres quitar. Aleluya. Dios ve que tú no estás loco porque ocurre cualquier cosa para quitarte. Entonces Dios va a honrar tu fidelidad. Entonces la palabra de Dios va a tener efecto en tu vida. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando tú y yo no pretendemos ser indiferentes a Dios, sino que queremos honrar a Dios, queremos darle a Dios demostración, aleluya, de agradecimiento, amén, por la vida que Él me ha dado. De alguna manera yo tengo que darle a Dios demostración de agradecimiento por la vida que Él me ha dado todos los días, todas las mañanas que yo me voy por ahí, me pongo mis tenis y me voy a hacer ejercicio. Lo primero que yo hago es comienzo a darle gracias a Dios por ese día nuevo. Y comienzo a mirar el cielo y comienzo a ver que yo puedo respirar y comienzo a decir, Dios, gracias por un día nuevo de vida. Gracias por un día más. Cuando nosotros tenemos esta actitud y entendemos que su ley, que su palabra, que sus mandamientos, que sus estatutos son asuntos de vida, son principios de vida. Son vitales e importantes para nosotros porque entendemos, aleluya, que no solamente tenemos que alimentar este cuerpo, sino que tenemos claro que también tenemos que alimentar el cuerpo que es la iglesia. Tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que alimentar nuestra esperanza en Dios, tenemos que alimentar nuestra relación con Dios. Y eso no lo alimentamos con chuletas, Tony, ni con arroz blanco ni habichuela, ni con sandwichitos de Subway. Eso lo hacemos ¿con qué? Con eso que tiene hermano ahí en la mano. Con la palabra de Dios. Con el conocimiento de la palabra de Dios. Su palabra es el pan de vida.
Jesús dijo, yo soy el pan de vida que del cielo ha descendido. Aleluya. Y aquí está la palabra de ese pan. Este es el pan de vida para que tú y yo nos alimentemos y podamos mantenernos con vida, que podamos mantenernos con salud. Que podamos tener salud, podamos ser una iglesia saludable. Para que la iglesia sea saludable, la iglesia tiene que tener conocimiento de las Escrituras. Tiene que tener conocimiento de los principios, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, aleluya. Tiene que tener conocimiento de esa revelación de Dios, aleluya, de ese alimento espiritual. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos conocimiento de la palabra y de la Escritura, no estamos hablando necesariamente de teología. Vamos a separar una cosa de la otra. No estamos hablando de homilética, ni de hermenéutica, ni estamos hablando de apologética. No estamos hablando de nada de eso. Amén. Estamos hablando del conocimiento que viene de la palabra de Dios. Ese es el estudio de la palabra de Dios, la ciencia de la teología, la que estudia las Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Y cada una de estas áreas dentro de la teología tienen un principio y tienen un propósito. Pero eso no es conocimiento de Dios. Eso no es conocimiento de la palabra. Eso no es conocimiento de los principios ni de la Escritura. Esa es la ciencia que estudia. Y lo podemos hacer de una manera indiferente, pero lo podemos hacer con fe. ¿Sabe que hay gente que estudia la Biblia y estudia teología, pero no le creen a Dios? ¿No le creen? Igual que hay gente que nunca han ido a un instituto o no conocen de Biblia, no han ido a estudiar la palabra de Dios, pero le creen a Dios. Y lo poquito que leen o han podido aprender, amén, es un fundamento y es un principio en su vida, porque no se ha quedado en conocimiento, sino que es revelación, porque ahí intervino el Espíritu Santo de Dios. Ahí no se quedó en materia, no se quedó en escuela, es vivencia, es conocimiento, es revelación, es fe. Y no estoy diciendo con esto que el estudio de la palabra sea malo, no, al contrario, es bueno. Tengo sorpresas prontito para ustedes, amén. Gloria a Dios, si es voluntad de Dios, amén. Estaremos trabajando en algo de esto, amén. Pero eso no es el conocimiento de Dios. Cuando estamos hablando de conocimiento de las Escrituras y de la palabra de Dios, nos referimos al conocimiento y al deseo suyo y mío de entender a Dios y de entender el carácter de Dios. De entender cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo siente Dios, cómo acciona Dios, cómo actúa Dios. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Cuando yo leo la palabra de Dios. Cuando yo leo y conozco lo que Dios ha hecho en el pasado. Y cuando yo comienzo a vivir mis propias experiencias con Dios. Porque tampoco se puede quedar en las experiencias de Pablo, ni en las experiencias de Pedro, ni en las experiencias de Moisés, ni en las de Jeremías, ni en las de Elías, ni Isaías. Tienen que convertirse en mis propias experiencias. Porque Dios de Elías, de Jeremías, de Osea, de Miqueas, es el mismo Dios tuyo y mío. Es el mismo Dios. Y Él no cambia. Es el mismo. Amén. Y para Dios, todos estos grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios, eran iguales o son iguales que tú y yo. Igual de importantes, con la misma capacidad de ser instrumentos de Dios está en ti y en mí. Eso depende de que tú y yo querramos ser esos instrumentos de Dios. Había una relación, amén, de estos hombres de Dios con ese Dios al que conocieron y sirvieron y que les fue enseñado por sus padres. Y esa relación, y esa actitud de ellos, y esa actitud en el corazón de ellos, y eso que Dios vio en el corazón de ellos,
hizo que Dios los considerara para que pudieran ser instrumentos de Él, porque lo que les faltaba, Lidia, Dios lo iba a añadir. Porque si es que falta algo, yo soy Jehová Dios y yo te lo doy. Yo Jehová Dios lo pongo en ti. Yo Jehová Dios te mando. Yo Jehová Dios te doy la autoridad. Yo Jehová Dios te doy el poder. Yo Jehová te doy el conocimiento. Yo te doy la experiencia, la revelación, para que tú puedas hacer y alcanzar lo que yo quiero. Eso está en Dios. No está en el hombre ni está en los institutos, está en Dios. Si Dios no nos llama, no podemos hacer nada. Y no crea, y lo tengo que decir por la situación de fortaleza mía, y no quiere decir que el que Dios te llame, quiere decir que todas tus iglesias y tus sillas van a estar llenas. No. Amén. Eso no quiere decir eso tampoco. Amén. Porque Dios nos llama y a veces la palabra que Dios te da es la que la gente no quiere escuchar. Eso está aquí. Amén. No querían escuchar. Y como no querían escuchar, muchas veces se frustraban los profetas. Querían quitarse porque no los querían escuchar, porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo era soberbio, porque el pueblo quería oír palabras halagueñas, que les agradara y que no les creara problemas y que no les moviera la caja y que no provocara que cambiaran sus estilos de vida o lo que querían hacer en el día de mañana, lo que estaba en sus planes, o continuar viviendo de la vida en que estaban viviendo, que está mal delante de Dios. Pero entonces, como la palabra de Dios me está redarguyendo y la palabra de este profeta me está diciendo que yo tengo que cambiar mi estilo de vida, así mismo le dijeron los discípulos del Señor: cambia tu palabra porque la gente se va. Entonces estos son principios, ¿ves? Eso es un principio también que está en la Escritura. Amén. Que nosotros tenemos que ser fieles a Dios y a la palabra de Dios, no importa lo que tú veas y vean mis ojos. Amén, iglesia. Yo como pastor con humildad se lo enseño. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Cuando hablamos de conocimiento de las Escrituras, aleluya, nos referimos al conocimiento y al deseo suyo y mío de entender a Dios. Amén. De entender los principios de Dios, el carácter de Dios, aleluya. Y Dios nos ha dado su palabra, escuche bien, Dios nos ha dado su palabra para entenderla y conocerla, para que tú y yo la entendamos y la conozcamos. La palabra de Dios no está ahí solamente para que tú y yo la leamos como el papagayo. No, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, antes de leer la palabra de Dios, tú y yo tenemos que ir delante de Dios en oración y pedirle a Dios: tráeme revelación de esta palabra. Espíritu de Dios, hazme entender qué tú quieres, Dios, que yo entienda en esta palabra. ¿Cuál es el mensaje que tú me estás dando? Son circunstancias por las que el pueblo pasó, que son tipo de la vida del creyente. Son sombra y tipo de lo que es la vida tuya y mía hoy. Son actitudes y comportamientos que no solamente se manifestaron en el pueblo de Israel, que se van a manifestar en tu vida y en mi vida. Entonces el Espíritu de Dios y Dios comienza a hablarnos a través de la palabra. De la misma manera que Dios y el Espíritu de Dios también nos consuela a través de la palabra. De la misma manera que Dios nos da esperanza a través de la palabra y nos da nuevas fuerzas y nos enseña y nos muestra que no todo se ha terminado, porque Él es Dios y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Dios hace todo a través de su palabra. En muchas maneras, dice la palabra, dice el libro de Job, que habla Dios al hombre. De muchas maneras, y Dios dice el libro de Job, de muchas formas habla Dios al hombre. Te puede hablar en tu cama, en la noche cuando duermes y en el sueño. Te puede hablar cuando estás corriendo y haciendo tu ruta. Te puede hablar cuando estás leyendo la palabra. Te puede hablar de una manera audible, con una voz de trueno, que los cielos se han sacudido y tu vida también, aunque nadie escuche nada, pero tú oíste la voz de Dios. Tú oíste a Dios hablarle a tu corazón. Dios nos habla como Él nos quiere hablar.
Y tú y yo vamos a escuchar a Dios si tú y yo tenemos la disposición en el corazón de escucharle. Aquel que tiene la disposición de escuchar a Dios, que está buscando que Dios le hable, que está buscando y quiere revelación de Dios, que quiere palabra de Dios, aunque esa palabra implique que tú cambies tu forma de actuar, que tú cambies lo que tú deseas y lo que tú quieres, ese va a escuchar a Dios. El que no quiere eso, a ese Dios no lo va a hablar. Me volveré a mi lugar, dice el Señor. Entonces sigan ustedes en sus propios caminos, viviendo sus propias vidas, de la manera que ustedes quieren. Y entonces verán las consecuencias y los resultados, dice el Señor. En dolor, angustia y sufrimiento será sepultado. Porque no quieres que yo te hable, porque no quieres que yo te dirija, porque no te interesa tener conocimiento de Dios y de su palabra. Aleluya. En Primera de Pedro, aleluya, nos enseña la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Yo creo que estoy mal. Vamos a ver si es Segunda de Pedro. Aleluya. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Estamos ahí? Mira cómo dice la palabra de Dios. Tenemos también nosotros la palabra profética más segura. Escucha bien, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Alabados a Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna palabra de profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Quiere decir, dice el versículo 21, porque nunca la profecía o la palabra profética que viene de Dios, amén, dice, es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, amén, hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el mismo Espíritu Santo de Dios que te habla a ti y me habla a mí hoy. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que me da la revelación a mí de la palabra, que me hace a mí entender lo que la Biblia dice. Y si yo estoy conectado con Dios y tengo una relación y una comunión con Dios correcta, el Espíritu Santo de Dios me va a revelar la palabra que Dios me está mostrando. Amén, iglesia. Y para eso no necesito la intervención del hombre. ¿No? Sí, Dios llama pastores, Dios llama maestros, Dios llama profetas, Dios llama gente para enseñar y para dirigir. Pero cuando Dios te quiere hablar, Dios te va a hablar. Y aunque tú estés solo en tu casa, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y usted va a saber que es Dios que le está hablando. El Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las cosas. Dice la palabra, no tendréis necesidad de que el hombre os enseñe, porque el Espíritu de Dios os enseñará todas las cosas. ¿Dice eso la Biblia o no? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, que nos dirige y nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de Dios, usted sabe si eso que estás escuchando es Dios o no es Dios. Porque ya tú y yo conocemos el carácter de Dios. Dios no te va a hablar nada que es rebeldía, Dios no te va a hablar nada que es venganza, Dios no te va a hablar nada, ni te va a mostrar nada donde haya impureza, donde haya lascivia, donde haya concupiscencia, donde haya cosas que van contra los principios que Dios está estableciendo. Y usted sabe que si usted oye algo, una incitación en su corazón para eso, ese no es Dios.
Ese no es Dios quien te está hablando. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice ahí el apóstol, amén, que hacemos bien en estar atentos a las palabras, amén, como una torcha que alumbra en un lugar oscuro. Versículo 20 y 21. Esta palabra, esta escritura no es de interpretación privada, alabado sea Dios, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios que se la reveló a aquellos que le escribieron es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos habla hoy a nosotros, iglesia, aleluya. Pero quiero que volvamos al libro de Oseas. Vuelva conmigo ahí a Oseas, capítulo 4. Aleluya. Y vamos ahí al versículo 4, al versículo 6. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Amén. Dice ahí que le falta o que hay ausencia del conocimiento. Yo digo ausencia. Amén. Porque muchas veces el hombre, muchas veces tú y yo, ausentamos el conocimiento. Fíjate que dice, el pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Pero tú y yo podemos tener el conocimiento como muchas veces lo tenemos, pero lo dejamos a un lado. Entonces Dios está diciendo, si tú haces ausentar el conocimiento de la palabra de Dios, aunque tú lo tengas, vas a tener el mismo resultado. Va a ocurrir lo mismo. La Biblia dice que perecerás, que fracasarás, que seremos destruidos. En nuestro plan, en nuestro deseo, en lo que queremos, fracasaremos. Se frustrará eso que tú deseas, porque tú ignoraste. Y probablemente ignoramos, porque si el conocimiento de Dios entra, o la revelación de Dios entra, o la palabra de Dios entra a eso que yo quiero, entonces crea dificultad o crea problema para yo poder alcanzarlo. Pues entonces, si lo que nosotros deseamos o anhelamos en la vida riñe con la palabra de Dios, pues entonces está mal. Si para que tú y yo hagamos algo en la vida tenemos que ignorar un principio que Dios ha establecido, oiga bien, hermano, cada uno de los que estamos aquí, si para tú hacer algo en la vida o alcanzar algo en la vida, o lograr tus deseos o tus planes, tienes que ignorar lo que ya Dios dijo, lo que ya Dios estableció. Tú y yo estamos ausentando la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y eso que tú deseas no será bueno para ti, será fracaso y te va a crear frustración, dolor y tristeza, y vas a perecer. Porque eso que tú deseas riñe con la palabra de Dios, riñe con lo que Dios ha establecido, con la palabra que Dios nos ha dado, con el carácter de Dios, con la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Amén. Amén, iglesia, aleluya. Bueno, dice ahí, amado hermano, en el libro Oseas, que si por falta o por ignorancia o por ausentar el conocimiento, amén, estamos destinados o estará el hombre destinado a la destrucción. Y hay una destrucción que aplica al hombre aquí en la vida, en este mundo, dentro del cosmos, pero hay una destrucción también espiritual. Hay una destrucción en la vida espiritual de nosotros, en nuestra relación con Dios. Y créame, hermano, esa es la más que duele y esa es la más que causa estrago. Amén. La más que tendrá consecuencias en el día de mañana, alabado sea Dios. La destrucción suya y mía espiritualmente. Amén. Porque cuando desechaste el conocimiento, cuando desechaste mi revelación, cuando desechaste mi palabra, cuando desechaste mi luz, mis estatutos, mis principios, dice ahí
Y termina el versículo, quiero leerlo un poquito más abajo. Alabado sea Dios, dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Pero continúa diciendo el texto, ustedes me siguen con la vista, dice, pero por cuanto desechaste el conocimiento, y esta parte es bien interesante y bien importante, amén. Escuche bien, porque por cuanto, ves consecuencia, esto es consecuencia, por cuanto desechaste el conocimiento, escuche bien, yo te echaré del sacerdocio. Ay, ay, ay. Así mismo, wow. Aleluya. ¿Por qué dice que seremos echados del sacerdocio? ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Aleluya. Nosotros conocemos la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir rapidito. 1 de Pedro, ¿qué dice de la iglesia la palabra? Amén. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios, más vosotros sois ¿qué? Mas vosotros sois linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, oiga, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y dónde está mi sacerdocio? Amén, míralo aquí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando la Biblia habla de sacerdocio, del sacerdocio de la iglesia, del suyo y del mío, aleluya, está hablando del sacerdocio conforme a Cristo. Amén. Porque por Cristo tú y yo hemos sido hechos sacerdotes también. Recuerda que la palabra de Dios dice que Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, aleluya, nosotros también somos hechos. Por eso es que la iglesia está hecha, dice ahí lo que acabamos de leer, real sacerdocio. Por eso es que la iglesia es nación santa. Por eso es que la iglesia es pueblo adquirido. Por eso es que la iglesia es sal de la tierra. Por eso es que la iglesia es luz. Por eso es que la iglesia es llamada a ser luz en medio de la oscuridad y luz en medio de la tiniebla. Por eso es que la iglesia, dice la Biblia, que es columna y es baluarte de la verdad, porque a la iglesia le ha sido dada el sacerdocio de Cristo. Y tú y yo somos sacerdotes según Cristo. Y somos llamados como iglesia a ministrar. Y somos llamados como iglesia a alumbrar. Somos llamados como iglesia a predicar la verdad, a proclamar la verdad en medio. Se supone que tú y yo proclamemos la verdad. Se supone que tú y yo cuando escuchamos tiniebla, digamos eso es tiniebla, eso no es luz, eso no es verdad. Y no nos quedemos callados. No nos podemos quedar callados porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como sacerdotes, como iglesia de Cristo. Lo malo es malo y tenemos que decir eso es malo, eso está mal. Eso a Dios no le agrada. Yo soy un hijo de Dios, yo soy luz, yo soy sal en este lugar, en este recinto donde estoy ahora mismo, yo te lo tengo que decir. Porque Dios está esperando que yo te lo diga. Porque si Cristo está en mí, Cristo estuviera aquí, te lo diría. Que tus obras son malas, que tus obras son incorrectas. Y que tienes que entrar por la puerta. Amén. Alabado sea Dios. Entonces tú y yo somos hechos sacerdotes. Y lo terrible de ese texto es que dice, por cuanto tú y yo ignoramos o dejamos fuera o ausentamos en nuestra vida iglesia. Escucha, ahora Dios le está hablando a la iglesia. Porque la iglesia es la que es sacerdote. Amén. Ahora Dios le está hablando a la iglesia, por cuanto dejaste fuera el conocimiento, entonces yo te echaré del sacerdocio. Porque como te dije ahorita, el que te valida, el que te da el grado, el que te da la autoridad, el que te da la unción, el que te llama, no es el instituto, no es el hombre, es Dios. Y si Dios te desecha, entonces mi hermano, de nada te vale lo demás. Si Dios te quita del sacerdocio, de nada te vale lo demás. Porque Dios te desechó. Dios dice, ya tú no puedes porque ya tú no tienes el testimonio para ser iglesia. Entonces yo traigo esto porque yo creo que es algo serio. Y que tenemos que considerarlo en nuestra vida todos los días.
Porque no queremos ser desechados como ministros de Dios, como sacerdotes de Dios, como iglesia. Amén. Queremos poder mantener nuestro lugar. Alabado sea Dios, aleluya. El que deja a un lado la palabra y el que deja a un lado el conocimiento y los principios no está, escuche bien, capacitado en su vida. Su vida no está validada, no tiene la validación, no tiene la unción, no tiene la aprobación, no tiene la autoridad que le da Dios al hombre para poder ser el ministro, para poder ser el predicador, para poder ser el que enseña, para poder ser el que redarguye, para poder ser el que trae revelación a otros. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Yo quiero en esta noche terminar, ya son casi las 9. Y estamos terminando esta parte que estamos comenzando este estudio, amén. Este estudio nuevo que hemos comenzado, que se llama el conocimiento de la palabra me hace sabio, amén. Porque como les dije ahorita, sabiduría y conocimiento no es lo mismo, amén. Pero no es solamente conocerlo, es que yo lo que conozco y lo que he aprendido lo aplico en mi vida y estoy viviendo conforme a eso. Cuando vivimos conforme a eso, entonces la sabiduría va a venir automáticamente. La revelación de Dios va a venir a tu vida automáticamente. Hermano, Dios te va a dirigir. Él será tu luz. Él será la lumbrera. Él será la lámpara que alumbra. Él será el que te da consuelo. Él será el que te da gozo, el que te da paz. Amén. Porque hay una revelación de Dios en tu vida. Hay una revelación de las promesas de Dios en tu vida. Hay una revelación de los principios de Dios en tu vida. Y tú sabes que tú no puedes desechar los principios. Tú no puedes echar a un lado los fundamentos que Dios puso. Porque si echo a un lado los fundamentos que Dios puso, mi vida completa se va a derrumbar. Amén, iglesia. Entonces queremos terminar en esta noche leyendo Proverbios. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Aleluya. Dios es bueno. Proverbios capítulo 2. Cuando lo tengas ahí, ponte de pie. Proverbios 2. Alabado sea Dios. Puesto de pie, Proverbios 2, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 3. Proverbios 2. Versículo 3, leemos hasta el 6. Usted me sigue con la vista. La palabra de Dios dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y a la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor bendiga su palabra. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Aleluya. Principios de vida para la iglesia. El conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. El conocer y entender a Dios. Alábese en eso si se hubiese de alabar. En conocerme y entenderme. En entender que yo soy Dios. Que yo soy santo. Que yo soy misericordioso. Que yo soy justo. Que amo la verdad. Dios quiere, iglesia, que tú y yo entendamos a Dios. Conozcamos a Dios y que el conocimiento de la palabra me sea revelado, porque cuando tengo ese conocimiento, entonces voy a poder mantener con vida mi relación con Dios. Son principios de vida para que mi relación con Dios permanezca, para que mi comunión con Dios permanezca, para que mi comunicación con Dios permanezca, para que esa interacción que hay entre Dios y el hombre, entre Dios y tú y yo, permanezca.
para que ese intercambio que hay diariamente en tu vida y la vida y Dios permanezca. Mi alabanza a Dios, mi oración a Dios, mueve a Dios y Dios responde a mi alabanza, Dios responde a mi oración, Dios responde a mi clamor y Dios actúa en mi favor. Para que eso permanezca, tenemos que permanecer en el conocimiento. Tenemos que considerar lo que Dios dice. No podemos modificar lo que Dios dice. No podemos alterarlo a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. Ya Dios dijo cómo es. Y Dios quiere que sea así. Y es necesario que tú y yo, iglesia, entendamos que es de esa manera. Dios no va a comprometer su palabra. Dios no va a comprometer la verdad. El hombre se compromete con el hombre, pero Dios se compromete con el hombre que se ha comprometido con Él, que se ha comprometido en obediencia y en fidelidad a Dios. Y en tanto esté la obediencia y la fidelidad a Dios, hay un compromiso de fidelidad de Dios con nosotros. Hay un pacto de Dios contigo y conmigo, pero hay unas condiciones en el pacto. Y las pone Dios, no las pone el hombre. Las condiciones en el pacto las establece Dios. Dios las estableció. No le podemos decir a Dios, si tú me das esto, entonces yo te doy aquello. No, Dios espera de ti tu obediencia. Dios espera de ti humildad. Dios espera de ti que tú tengas un corazón contrito y humillado. Cuando Dios ve esa actitud en nosotros, entonces Dios derrama sobre nosotros su bendición. Y dice la Biblia que nos da cosas mucho más abundantes. Mucho más abundantemente de lo que queremos y de lo que esperamos nos da Dios. Porque Dios sabe y conoce tu corazón. Sabe que Dios sabe lo que a ti te alegra. Dios sabe lo que a ti te va a hacer contento. Dios sabe lo que a ti te va a dar felicidad. Lo que va a producir en ti alegría. Lo que te va a dar paz. Dios lo sabe. Iglesia, sabes tú que Dios lo sabe. Y sabe que la Biblia dice, y lo hemos leído tantas veces, Dios dice, yo sé mis pensamientos de ti, pensamientos de bien. Yo te quiero dar eso que te hace feliz, eso que te va a dar paz, eso que te va a dar alegría, eso que te va a hacer brincar para arriba. Yo te lo quiero dar, pero ese es mi tiempo, es mi voluntad y es conforme a mis principios, sin abandonar mis principios, sin abandonar lo que ya yo he dicho y lo que yo he establecido. Quebrántame, porque Dios no va a hacer acepción de personas. Moldéame a tu imagen. Aleluya, hay un camino y hay una salida para todos. Está en Cristo. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Dios amado, que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, que el Espíritu Santo de Dios nos corrija, que el Espíritu Santo nos dé la autoridad y el poder, Padre, para poder mantenernos firmes, para poder abandonar el lugar que tú quieres que abandonemos, para poder quitarnos de la actitud y del comportamiento que tú quieres que nos quitemos, para que podamos pararnos en el lugar que tú quieres que nos paremos, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios que le hemos creído a Dios. Cúbrenos en esta noche con la sangre, con la misericordia tuya, con el amor tuyo. Mira la hermana Carmen, mira la familia Domínguez, extiende en esta hora tu misericordia hacia ellos. Oh, tu poder, tu autoridad, glorifícate, Señor, revélate, Dios, a través de cualquier circunstancia, Dios mío. Tú te vas a revelar al hombre y la gloria tuya, Dios mío, se va a manifestar por el poder de tu palabra. Aquellos que no están en tu casa, proclamamos una palabra en sus vidas en esta noche. Proclamamos una palabra de salvación, de sanidad, de restauración en sus vidas en esta noche. Gracias por aquellos que nos vieron vía internet. Bendíceles y alcánzales también en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén.